Bueno, estamos con una última pregunta en la segunda parte de este reportaje a Cora Gamarnik y a Francisco Meday como editor del libro de Cora. Eh, y estamos en la transición, ¿no?, entre la época dorada de Paco Vera a mediados de los 60, cuando entramos en el torbellino político que se aproximaba en los años 70, que iba a culminar del peor modo en el año 76. Y yo te había hecho una pregunta sobre los protagonistas de esa transición, quiénes llevaron la bandera de esta nueva forma de hacer fotoperiodismo hacia el final ese periodo, ¿no?, que culmina con otro proceso que se inicia con la dictadura, ¿no? ¿Quiénes fueron para Mira, vos estos protagonistas? hay como yo lo planteaba antes en la otra pregunta también, hay que pensar que siempre los protagonistas de la historia son actores, digamos, que están en medio de esos avatares históricos, ¿no? Que la historia a su vez condiciona y determina las propias vidas de esos actores. Si la historia hubiese sido otra, si hubiesen estado en otro país, en otro momento, seguramente sus vidas también podrían haber sido distintas, ¿no? Uh -huh. En ese momento lo que hay es como un pasaje de lo que sucedía con la fotografía en los medios masivos, en las revistas ilustradas de tirada masiva, a un pasaje que empieza a suceder en la prensa militante, fundamentalmente en la prensa militante vinculada a la izquierda peronista. ¿Por qué? Porque la prensa de izquierda le sigue otorgando un peso muy importante a la cultura letrada y al leer, ¿no?, textos y a la argumentación, pero mucho menos al tema de la imagen. En cambio, desde el lado de la izquierda peronista empieza a haber un fuerte peso en la imagen porque quieren ampliar la base de sus lectores lo máximo posible y quieren llegar muy rápidamente a los lectores populares, a disputarle a crónica al lector, al obrero, al laburante que viene en el Roca desde la zona sur leyendo el diario. Entonces ahí se empieza a dar ese pasaje en donde hay figuras muy importantes. Me parece que una de las figuras importantísimas en ese sentido es Miguel Ángel Otero, que era y Osvaldo Jaureche, eran ellos dos quienes estaban al frente de una revista vinculada al mercado fotográfico, a la venta de cámaras, a la explicación técnica, digamos, de la fotografía, pero también le dan un vuelo a la revista Fotografía Universal, que tiene que ver con involucrarse en los debates fotográficos de la época. Pero al mismo tiempo, y como sucede en todas las ramas de la vida de Argentina de ese momento, con los escritores, con los intelectuales, con los artistas plásticos, digamos, con los estudiantes, todos en todos esos grupos hay algunas personas que se involucran en la vida militante activa en alguna de las organizaciones políticas fuertes que empiezan a aparecer a fines de los 60, principios de los 70, y eso cambia sus vidas y cambia el involucramiento que tienen a partir de su profesión. Hay un aspecto donde dicen, bueno, yo me voy a sumar a la revolución, a la lucha por la revolución, con mis habilidades, desde mis saberes particulares, ¿no? Esto lo hacen los escritores, lo hace, no sé, el caso de Rodolfo Walsh, por ejemplo. En el caso de la fotografía sucede lo mismo. Entonces tenemos que, por ejemplo, el cordobazo es un hito, ¿no? Para muchos fotógrafos, hay algunos fotógrafos que ven en las calles lo que sucede y sienten que la fotografía es un arma de militancia, es una herramienta también para poner al servicio de la lucha por la liberación. En estos términos, además, es que lo explicaban. Entonces, por eso el último capítulo del libro es la explicación lo más detallado posible que yo quiero hacer de estos procesos, de estas transformaciones en las vidas de algunas personas y también en el surgimiento de nuevos medios, ¿no?, que apoyan este tipo de ejercicio de la profesión, y al mismo tiempo que va paralelo y va contándose cómo la historia política del país modifica las historias de vida personales y al mismo tiempo modifica la historia de la profesión, ¿no? O sea, esto de la fotografía como lucha por la liberación es algo que sucedía también en el cine, sucedía en el teatro, Claro. sucedía entre los periodistas, sucedía entre los escritores, o sea, hay ahí una historia política que explica el derrotero también en el ámbito de la fotografía. Lo que sucedió es que en la fotografía no estaba narrado, ¿no? No estaba historizado, no estaba contado.
Es más, me costó mucho conseguir las entrevistas, ¿no? Que Miguel Ángel me dé la entrevista, que hable, que cuente, digamos. Estoy muy contenta, además, tengo muchas ganas de, si hacemos una presentación, de que venga Miguel Ángel, y que venga Miguel Ángel Otero, y que era el director, fue el director de fotografía del Descamisado, que ojalá pueda venir Carlos Bosch también, que fue protagonista central de la historia de fotografía del diario Noticias, ¿no? Que poder conversar con Osvaldo Jaureche, sobre todo el rol de lo que él hizo en aquellos años. O sea, hay muchos nombres, por suerte muchos de ellos están vivos y pudiendo contar su historia, ¿no es cierto? Es muy interesante porque Osvaldo Jaureche era el fotógrafo de la campaña de Cámpora, ¿no? El jefe de la campaña de Cámpora era Miguel Bonazo, quien sería el director del diario Noticias, pero además Osvaldo Jaureche es quien lleva a Miguel Ángel Otero al Descamisado. O sea, hay un entramado, como un hilo de Ariadna, ¿no? Porque por otra parte después la revista Fotografía Universal, que se nutría del público de los fotoclubes, empieza un proceso de oposición a la cultura del fotoclub, ¿no? Claro. Es realmente interesante. Lo único que te voy a pedir más, para no seguir spoileando el libro, es que, bueno, este hilo de Ariadna, ¿cuál es el último punto antes de la dictadura que te lleva a tu investigación? Porque hay un hecho que tiene que ver con el cierre del diario de Noticias y con la creación de otra empresa que va a ser ¿no? la frutilla del postre antes del acabose. Contanos un poco de eso. Sí. Mirá, la historia del diario Noticias es apasionante, realmente es apasionante. Daría para escribir un libro en sí mismo de todo lo que sucedió con la fotografía en Noticias. Todavía a lo largo de la investigación aparecieron algunas fotos, apareció una partecita del archivo de Noticias, pero yo quiero decir que seguimos esperanzados en que ese archivo aparezca, ¿no? El grueso de ese archivo, la última vez que fue visto fue en la ex ESMA, cuando era un centro clandestino de detención por los propios detenidos desaparecidos que eran obligados a trabajar con el archivo. Sabemos que ese archivo fue guardado, no sabemos todavía dónde está, y yo por lo menos tengo la esperanza de que alguna vez aparezca. Ese archivo es, digamos, una de las joyas de la historia de la fotografía argentina. Pero digamos, para ir a tu pregunta sobre la agencia Sigla, cuando durante el gobierno de Isabel Perón se clausura Noticias, entra el propio comisario Villar pateando, ¿no? Le habían puesto una bomba, Villar que entra diciendo que se va a llevar el escritorio de Walsh, se roban el archivo de fotográfico, etc. Cuando sucede todo eso, el equipo de fotografía con una experiencia impresionante, un equipo también que se fundó con profesionales de la fotografía y fotógrafos militantes que tenían que ser buenos fotógrafos, ¿no? No alcanzaba con ser militante y querer sacar foto para entrar en el staff de Noticias. Era muy riguroso en ese sentido. Para que la fotografía sea buena querían buenos fotógrafos, era muy riguroso entonces el ingreso. Cuando el diario se cierra, estamos ya a mediados del 74, la AAA funcionando a full, asesinatos, amenazas, una situación política dificilísima, se reúnen algunos de los fotógrafos que quedan sin trabajo y deciden asociarse y fundar la agencia Sigla. La agencia Sigla, que pensando en la agencia Magnum, en la agencia Sigma, en la agencia CIPA, otras agencias que en Europa funcionaban muy bien, conocían esos formatos, conocían esos modelos y deciden hacer la versión local de esas agencias. La historia de Sigla es también apasionante, es una historia muy, muy difícil de investigar porque tampoco encontramos los archivos, está todo muy desperdigado. Yo encontré muy poquitas fotos de algunos de los protagonistas, ¿no? Paulo Santiago, que vive ahora en Brasil, me mandó algunas, y fue un hallazgo, ¿no? Mucha felicidad poder tener. Eduardo Grossman me pudo contar mucho de su historia, tanto en Noticias como después, posteriormente. Hay una foto hermosa de Eduardo en el libro que fue para Agencia Sigla. Está la foto de César Sichero, que fue tan impresionante en la historia, ¿no? Que se usó después
justamente para justificar el golpe de Estado y fue tomada por la agencia Sigla. Bueno, hay un montón todavía ahí de temas por investigar. Yo creo que el libro, ojalá así sea un inicio de esta historia y que muchos otros investigadores, investigadoras puedan tomar la posta, que muchos lectores del libro tengan algún material que a partir de la existencia del libro lo hagan conocer o me lo hagan llegar. Espero que esto suceda. Mucha gente por ahí tiene materiales en sus casas que no lo tiene valorado como algo importante dentro de la historia, y tal vez el libro le hace ver que aún tener una foto perdida o un papelito, un carnet, un documento, es parte, ¿no? de un puzzle enorme que hace cuando uno junta todos los pedazos a reconstruir la historia de nuestro país. Muy bien, entonces el libro termina, por ahora, ¿no? Termina con, la agencia Sigla. Yo quisiera preguntarle muy brevemente a Francisco y después dejarle la palabra a Cora para que haga una conclusión final. Y me tengo que estar, me estoy torciendo los dedos para no seguir esta conversación y que después nos reten que hacemos entrevistas larguísimas, para que Francisco nos cuente un poco el inicio de esta colección con este título tan importante y qué futuro dentro de la estructura de Arte por Arte tiene esta colección de ahora en adelante. Bueno, para adelantarte los títulos siguientes, me retrotraigo algo que venía hablando Cora recién, que tiene que ver con el estado de los archivos y que esto de que esté todo perdido, difuminado y tirado, también fue una complicación al momento de hacer el libro, porque recuperar las imágenes que eran necesarias para el libro en buena calidad y restaurarlas y demás fue un trabajo muy arduo y creo que fue como el más pesado incluso que la propia edición del texto. Esto sí requirió empezar de cero y esto sí requirió revisar archivos, viajar, visitar colecciones particulares. Hay colecciones bueno, la de 7 días ilustrados que no está en ninguna biblioteca, como que eso hace un poco a la situación de los archivos en Argentina, que es algo que a mí me interesa muchísimo y por algo se vincula con el segundo título, que estamos ya entrando en maquetación, que es un libro sobre la historia de la conservación fotográfica en Argentina. En realidad son 2 partes, es un libro que lo está escribiendo Denise Labraga y María José Burgos, 2 conservadoras que por un lado se plantean la necesidad de reconstruir una pequeña historia, un relevamiento de la situación de los archivos en Argentina, y más que los archivos, la situación de las instituciones y la conservación, ¿no? Cómo se fue dando la creación de ciertas instituciones, cómo también esas instituciones se han desfinanciado, por qué razón sucede que hoy esto que contamos acá, de que está todo perdido, no tiene valor, efectivamente es así y no tenemos otro devenir de la historia de nuestros archivos. Y una segunda parte que tiene que ver con un manual que nosotros le llamamos un manual situado de conservación fotográfica, que tiene que ver con plantear herramientas y ciertas metodologías de trabajo para conservar y llevar a cabo un plan de conservación de archivos en distintas dimensiones, tanto para instituciones con bajos recursos, porque por eso la idea de situado, ¿no? Pensando también en las posibilidades reales de las instituciones en Argentina y de los archivos personales también. Entonces es un manual que puede servir tanto a pequeñas instituciones como también a fotógrafos que no saben cómo conservar el archivo que tienen en su casa, o familiares, que eso sucede un montón, familiares de fotógrafos que heredaron el archivo y que están ahí en un sobre, en una caja de zapatos, en un cuarto con humedad, y que eso realmente hasta que no aparezca una institución que los pueda copiar y conservarlos en una buena situación, este libro viene de alguna manera a generar ciertas herramientas y a brindar ayuda al respecto. Entonces, ese es el segundo título que esperamos. Diría que es un libro urgente. Es re urgente, sí. De hecho, estamos ahí pensando en la palabra urgencia para el título. Todavía no está definido, pero va por ese lado. Y el tercer título que está pensado para este año también es un libro
es una recopilación antológica de textos, crónicas y ensayos de Abel Alexander, historiador conocidísimo, ¿no? Abel es alguien que ha venido investigando, es uno de los pioneros en investigar fotografía del siglo XIX y que ha hecho trabajos de larga data, pero que no están, que se han publicado algunos en diferentes medios y está todo muy disperso, y acá estamos como reeditando, dándole un sentido a todos esos textos también, con lo cual hay un trabajo de edición un poco más arduo también ahí, para que no sea como, bueno, encontremos los 10 que más me gustan, sino que efectivamente tengan un sentido, y obviamente que esos textos vayan acompañados de imágenes, que es lo importante también de la colección. Genial. Y después tengo ya el ok para que año a año la idea es que la colección tenga 3 títulos por año. 3 títulos por año. Claro, 3 libros por año, 3 títulos, así que mira, ya, Todos de ya las estamos iniciando Cora. Yo me anoto para el próximo, me anoto. Sí, me parece que ya te dejaron para el año que viene. Bueno, vamos a ver cómo... Bueno, yo por último lo que quería pedir de Cora es una reflexión para cerrar este reportaje hermoso, donde por un lado, con el conocimiento que te ha dado esta historia del fotoperiodismo en la Argentina, que puedas hacer una conclusión final teniendo en cuenta la situación actual por la que atraviesa el fotoperiodismo, que parece retroceder a los momentos previos a que Paco Vera se sentaba en su sillón en las oficinas de la editorial Obri. Entonces, te pido por favor, si podés decirnos algo al respecto en esta situación tan difícil que vive la fotografía de prensa hoy en Argentina. Mirá, uno de mis objetivos, y espero de corazón que el libro sea un aporte para lograrlo, es establecer de nuevo puentes generacionales. Parte de lo que hizo la dictadura en este país fue partir al medio, pero no solo las vidas de miles y miles de personas, sino partir al medio la historia y la transmisión generacional de las historias en este país. Entonces, que nuevos fotógrafos, nuevas fotógrafas, lectores, estudiantes de las carreras de comunicación, el libro tiene como destinatario un público muy, muy amplio, no solo la gente que ejerce la profesión, sino también público en general. Mucho pienso, ¿no?, en mis estudiantes, yo doy clase en 2 universidades de ciencias sociales, pienso también en los estudiantes. Entonces, un poco es reponer esa historia. ¿Por qué? Porque nunca una historia empieza de cero, efectivamente, ¿no? Entonces, que se conozca la historia de lo que fueron las luchas por la revalorización de la profesión, las luchas por ejercer un buen periodismo, las luchas por ejemplo, estoy pensando los derechos gremiales también, ¿no? Y estoy pensando en, digamos, que hace a la situación de los fotoperiodistas hoy. La lucha por inventarse, por reinventarse cuando se acababan los medios, cuando había censura, cuando había bombas en los medios, en las editoriales. ¿Qué hicieron esos profesionales? ¿Qué hicieron esos trabajadores en ese momento? Yo creo que conocer esa historia obviamente abre nuevos puentes a repensar lo que sucede hoy, ¿no? Con todas las distancias, por suerte, históricas que tenemos. Al mismo tiempo pensar también los presentes técnicos. Yo cuento una historia donde la fotografía era analógica, donde recién había esfuerzos por cómo se hacía para imprimir esas fotos en un mejor papel, para que salga el color, ¿no? Estoy hablando de un periodo donde por primera vez se podía empezar a imprimir en color una foto en un diario. Bueno, ¿qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy con la digitalización? ¿Qué sucede hoy con el periodismo? ¿Qué sucede hoy con la desvalorización también por el trabajo de los fotógrafos, de las fotógrafas? Pero al mismo tiempo también por la riqueza, por la enorme riqueza visual que hay, por la enorme cantidad de profesionales y de aficionados que sacan fotos y que esas fotos nos narran historias, nos permiten contar, nos permiten conocer lo que sucede en otros lados, nos permite denunciar también. No estoy pensando, ¿no?, todo lo que sucedió en estos días después del asesinato de Floyd en Estados Unidos, o lo que sucedió en el Chaco, en Argentina, se relaciona también con la capacidad que tenemos hoy de tomar imágenes. Ni que hablar de la historia de este país, lo que sucedió en el 2002 con el asesinato de Costequi Santillán en Avellaneda, o lo que sucedió en el 2001, ¿no?, el 19 y 20. Entonces,
me parece, si vos me decís algo para terminar, hay tanto por seguir escribiendo, hay tanto por seguir contando, hay tanto por seguir reponiendo de esta historia, me parece que eso es lo que me apasiona, eso es lo que tengo ganas de hacer, eso es lo que quiero que el libro despierte en cuanto a nuevas posibilidades, a que surjan nuevas voces para que también investiguen estos temas, y ojalá se pueda empezar a reponer ese tejido social que fue roto. Me gustaría que esto sea como eso, como una aguja de crochet que va uniendo de a pedacitos en esas mantas multicolores, bueno, que el libro sea el aporte de un pedacito más de esos cuadraditos de crochet que intenta generar esta gran manta. Bueno, Cora, entonces la conclusión final sería que en realidad esto recién empieza. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Totalmente. Me alegra muchísimo, les agradezco enormemente a los dos. Son pocas las oportunidades que uno tiene de compartir con gente que además del respeto profesional que tienen tan bien ganado, son tan cercanos y que nos sentimos tan cómodos. Podríamos seguir charlando horas, pero bueno, nos vamos a someter a los límites que impone la cuarentena y tratar de dar mensajes sucintos a nuestra audiencia. Agradezco mucho a la Fundación Arte por Arte de Alfonso y Luz Castillo, porque la verdad estas posibilidades son, solamente se brindan a partir de instituciones de este tipo y no siempre tienen el reconocimiento que se merecen. Les mando un fuerte abrazo, esperamos ahora la difusión de estos reportajes y nos vemos muy pronto. Ojalá físicamente. Ojalá. Sí, ojalá. Bueno. A mí también. Me quedan muchas ganas para seguir charlando, así que más de 90 cuando podamos, continuamos. Bueno, un gran abrazo a los dos. Muchísimas gracias. Chao, Chao, nos vemos en la próxima.